A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema El cuadrado semiótico del área de comunicación y lenguaje para quinto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial. Y hoy le damos la bienvenida a Ruth, quien nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Bienvenida, Ruth. Como hemos estado viendo a partir de sesiones anteriores, hemos abordado el tema de la semiótica o semiología, que determinamos es la ciencia que estudia el signo. ¿Y qué dijimos que es el signo? ¿Te recuerdas cuáles son los dos elementos que se juntan para el signo lingüístico? Hablamos de significante y significado. Y que el significante es la imagen acústica o la palabra que se expresa materialmente, mientras que el significado es el concepto que nosotros tenemos en nuestra mente acerca de lo que estamos nombrando. También vimos a los principales estudiosos de la semiótica, Ferdinand de Saussure, Charles Peirce, Roland Barthes y Umberto Eco, que fueron estudiando ya a partir del siglo XX acerca del signo y desarrollaron más la semiología. También nos enfocamos especialmente en la teoría de Ferdinand de Saussure, quien es el padre, se le considera, de la lingüística moderna o lingüística estructural, y vimos los postulados acerca del lenguaje, la lengua y el habla, así como él definió el signo, la unión entre significado y significante. Entonces ahora vamos a ver también algunos fenómenos que se relacionan con el signo, pero que nos llevan a otra ciencia, a otra disciplina que también estudia el lenguaje, que es la semántica. ¿Te recuerdas también que en sesiones anteriores abordamos temas acerca de la semántica? Fenómenos semánticos como la sinonimia, antonimia, homonimia, también campos semánticos. Entonces estas dos ciencias o disciplinas se relacionan. La semiótica tiene mucho que ver con la semántica y la semántica con la semiótica. Y a partir de los estudios de Ferdinand de Saussure, también estamos hablando de una semántica estructural, es decir, va a determinar los elementos que conforman un texto, una oración, una palabra. Recuérdate que el estructuralismo, según Ferdinand de Saussure, es que hay partes más pequeñas que se relacionan y que todo forma una estructura, es decir, un esqueleto. Y nuestra lengua, a partir de las normas, leyes y cómo se relacionan esos elementos, tiene una estructura. También la sociedad tiene una estructura, cada ciencia tiene una estructura. Entonces, para entender un poco acerca de estos fenómenos semánticos y cómo se utiliza el cuadrado semiótico, vamos a comenzar con estos 4 elementos. Tenemos una refrigeradora, un televisor, un radio y una computadora. En donde estás tomando nota, quiero que escribas qué elementos comparten estas palabras. Refrigeradora, televisor, radio, computadora. ¿Qué se te ocurre que comparten? Es decir, a partir de sus características, a partir de para qué funcionan o para qué sirven, ¿qué comparten estas 4 palabras? Guíate a partir de su significado. Recuérdate, el significado es el concepto que tenemos en nuestra cabeza. Ya que has escrito qué comparten, ahora escribe qué los diferencia entre sí. ¿Qué diferencias hay entre cada uno? ¿Qué diferencia un radio a una refrigeradora? ¿Qué diferencia una computadora a un televisor? Entonces acá ya estamos estableciendo algunos rasgos semánticos de significado. Pero si te das cuenta, van muy de la mano, van muy relacionados con las ideas o conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente. Es decir, el significado. Entonces ya estamos separando significante y significado.
Nuestro significante pues es la palabra y el significado ya son todos esos rasgos que le van a dar un sentido a esa palabra. Pero estos rasgos y estas unidades o elementos, partiendo de la semántica estructural, van a tener unidades semánticas. ¿Cuáles son estas unidades semánticas? Vamos a trabajar con este ejemplo. ¿Ves acá? Que es como una casa o un templo y tiene el signo de Q, Quetzal. Mientras que acá vemos un utensilio o algo para sentarnos o donde la gente se sienta. ¿Qué fenómeno semántico estaría ocurriendo acá con esta palabra? Porque nos estamos refiriendo a banco y tiene diferentes significados. Entonces hablamos de polisemia o bien de palabras que tienen homonimia. Es decir, puede que se escuchen igual, pero su significado es totalmente diferente. Entonces, acá es donde entran en juego estas unidades semánticas. ¿Cuáles son? Los semas. El sema o los semas son unidades mínimas de significación y vamos a encontrar semas comunes y diferenciales. Regresemos a nuestro ejemplo. Cuando te pedí que escribieras acerca de qué es lo que comparten estas palabras, que escribieras cada peculiaridad, pero que comparten en sí, coincidencias, estamos hablando de esos semas, pero van a tener comunes y diferenciales. Como ya podrás deducir o adivinar, los semas comunes son todos esos rasgos que comparten estas palabras. Por ejemplo, la refrigeradora necesita de luz, por lo tanto, eléctrica. El televisor también necesita de luz, es algo eléctrico. La radio también necesita estar conectada a la energía eléctrica o bien utilizar baterías, pero también funciona a través de electricidad, es eléctrico. Y la computadora también necesita electricidad, por lo que es eléctrico. Entonces acá ya tenemos nuestros semas comunes, es decir, algo que ellos comparten. Esos conceptos comparten esta característica, pero también están los semas diferenciales, es decir, lo que los hace diferentes a los demás. Por ejemplo, la refrigeradora, sabemos que enfría y mantiene los alimentos o todo lo necesario a una temperatura baja. El televisor proyecta imágenes y sonido. Proyecta imágenes y sonido. Eso ya lo diferencia de una refrigeradora. Luego el radio, a través de ondas radiales, transmite audio. Y por último, la computadora, pues también transmite imágenes y sonidos, pero tiene más, podemos decir, contiene programas para trabajar, también red, que es el internet. Entonces, si te das cuenta, cada uno comparte ciertos rasgos en cuanto a su concepto, pero también hay algo que los hace diferentes a los demás. Entonces, estos mínimos unidades son los semas. Son los que nos ayudan a establecer conceptos. Tenemos los comunes, lo que comparte, y diferenciales, lo que los hace diferentes a los demás. Pero acá también tenemos clasemas. ¿Qué son los clasemas? Estos funcionan como clasificación y ya va en el plano connotativo. Te recuerda que tenemos el plano denotativo y connotativo. El denotativo es lo que nos informa de una forma literal, mientras que lo connotativo es lo que a veces tenemos que trabajar a partir de inferencias y es un sentido figurado. Ahora, si clasificáramos estos 4 elementos o estos 4 conceptos que tenemos, ¿en qué clase caerían? ¿Qué clase en general los encierra? Serían electrodomésticos. Entonces, si te das cuenta, aquí ya estamos clasificando. Esa es la función del clasema. Esto es un clasema. Y por último tenemos el semema.
que es el conjunto de semas y forman un lexema. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Un conjunto de sememas, recuérdate, o un conjunto de semas son todas esas características que comparten y que los diferencia. ¿Y qué es un lexema? Sencillamente el lexema es la palabra. Recuérdate que en morfología se trabajan los lexemas y los morfemas, y el lexema es esa parte invariable de la palabra. En semántica el lexema también forma la palabra, pero hay una parte que nos va a transmitir el sentido. Por ejemplo, refrigeradora. Podemos quitarle tal vez la A, refrigerador, y aún así va a tener sentido la palabra, nos está dando la idea de un electrodoméstico. Igual televisor, podemos decir televisores, añadirle otra parte, recuérdate eso en morfología. Entonces ya tenemos nuestras unidades semánticas, sema, clasema y semema. Pero ahora, ¿qué sucede con el cuadrado semiótico? ¿Te recuerdas que en los signos estábamos trabajando que hay un significado y un significante? Eso lo estableció Ferdinand de Saussure. Pero más adelante otro lingüista, Louis Hemsler, quiso profundizar en el signo lingüístico, y él llamó el plano de la expresión y el plano del contenido a lo que Saussure había llamado significado y significante. El significante, el plano de la expresión, tiene dos niveles. También el plano del contenido, uno profundo y uno superficial. ¿Cuál es el profundo? La letra y el sonido, que son unidades mínimas. Por ejemplo, banco. Nuestras unidades mínimas son las letras, que a la vez tienen sonidos. Pero también está el superficial, que son las sílabas, palabras, oraciones, que ya son las unidades mayores. Entonces recuérdate, las letras forman sílabas, las sílabas al unirlas forman palabras, las palabras al unirlas podemos formar frases, oraciones, y estas oraciones forman párrafos, y los párrafos forman textos. Entonces ese es el plano de la expresión, mientras que el plano del contenido también se relaciona con el significado, tiene su parte superficial, que son los sememas, las unidades mayores, es decir, la palabra en sí, que va a estar compuesto de los semas, mientras que lo profundo son los semas, las unidades menores, y es lo que está implícito, por decirlo así, dentro de la palabra. Por ejemplo acá, banco, si lo tomamos del clasema monetario o económico, estamos hablando de una institución financiera. También nos da la idea de dinero. También nos da la idea de ahorro. ¿Te das cuenta entonces cómo una palabra puede encadenar otras palabras? Y ahora, ¿cómo se aplica esto a la lengua y la literatura? Cuando analizamos un cuento, ese cuento también te puede evocar a ti o te puede dar otras ideas más acerca de lo que se está hablando. Pero vamos a trabajar primero el cuadro semiótico, el cuadrado semiótico, para que veas cómo son esas relaciones. Y este lo desarrolló un lingüista de apellido Greimas, que trabajó la semántica estructural. Es decir, a partir de estas unidades mínimas, él buscó las estructuras que conforman el significado. Y si trabajaste o has trabajado en matemática o en filosofía los cuadros de oposición, sabrás entonces que tenemos las proposiciones a, e y o, y que a partir de eso se construye un cuadrado. Pues ese es el cuadrado que él desarrolló, únicamente que él le colocó elementos de lingüística. Por ejemplo, este es el desarrollo del cuadrado. S se contradice con S2. ¿Qué fenómeno semántico tenemos que usa contrarios o se contradice? La antonimia, los antónimos. Y a su vez, estos dos elementos hacen que surjan un tercer elemento o concepto, que también se van a contradecir, y son no S y no S1. Ya vamos a ver un ejemplo para que lo tengas claro. Únicamente acá estamos viendo el modelo. Entonces, entre S1 y S2 se crea una contradicción.
igual entre no S2 y no S1. Mientras que S1 y no S1 crean contrariedad y S1 y no S2 implicación. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a trabajar acá con conceptos. Si nosotros tenemos el clasema momentos del día, generalmente nosotros conocemos día y noche. Y este cuadrado se trabaja a partir del pensamiento que el ser humano piensa, valga la redundancia, en contrarios. Es decir, blanco, negro, hombre, mujer, día, noche. A partir de estos dos conceptos, momentos del día, día y noche, podemos generar un tercer concepto, que sería no noche. Es decir, no es ni día ni noche. ¿Qué momento conoces tú que no es ni día ni noche? La madrugada. Y luego a partir de noche tenemos un concepto que se puede decir que es no día. ¿Qué momento conoces tú que no es ni día ni noche? Es la tarde. Entonces, si te das cuenta, acá se crean otros conceptos que también se contradicen. Madrugada es contradicción de tarde, mientras que día es contrario de no día, y día también implica no noche. ¿Te das cuenta entonces cómo se crean estas relaciones a partir de significados? Pero entonces, ¿cómo lo trabajaríamos a partir de algún relato o de algún texto? Tenemos este texto, cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Es del escritor mexicano Juan José Arriola. Tomando el sentido y tratando de darle un clasema. ¿Qué clasema se te ocurriría a ti para encasillar este texto? Podemos jugar con infinidad de conceptos. Por ejemplo, a mí se me ocurriría estados del ser humano. Hablemos de vida y su contrario o su contradictorio, ¿cuál sería? Muerte. Entonces, a partir de acá ya podemos generar nuestros contrarios. Lo contrario de vida, no vida. Pero eso no implica que esté muerto. Y lo contrario de muerte, no muerte. Pero eso tampoco implica que esté vivo. O no es contrariedad de que esté vivo. Y acá están las implicaciones. Vida, no muerte. Muerte, no vida. Ahora, ¿qué términos o conceptos se te ocurren a ti que se pueden relacionar con no muerte? ¿Y qué términos o conceptos que pueden estar con no vida? Por ejemplo, puede estar agonizando. Y aquí podría ser, vámonos a algo fantástico, un fantasma. Entonces acá ya tenemos otros términos. Entonces podemos pensar acerca de lo que nos está hablando. ¿Será que el personaje de este texto está vivo o no vivo? ¿Nos está hablando acerca de un fantasma o de alguien que está agonizando? Entonces ya puedes establecer tú todas esas relaciones semánticas y llegar a un significado más profundo que lo que nos permite una lectura superficial. A partir de este cuadrado que ya te da todas las relaciones que se pueden ir entretejiendo o elaborando en el texto. Y este cuadrado se puede trabajar en cualquier parte del texto. No quiere decir que este va a quedar para todo el texto. Si fuera una novela, recuerda que algunos personajes se van convirtiendo a lo largo de la novela, entonces tú lo puedes aplicar a lo largo de toda la narración. Entonces, ahora como reto, ya viste un ejemplo acá de cómo se puede relacionar, te queda encontrar otra clase de clasema y otra clase de sememas o semas y analizarlas de acuerdo al cuadrado semiótico. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprende en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa de hoy? Las unidades semánticas, el plano de la expresión y el plano del contenido sobre Hemslev.
así como las relaciones en el cuadro semiótico y su aplicación a un análisis de la semántica estructural de un relato. Comparte lo que aprendiste con un adulto y te recuerdo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial.